Well, we are in the second and the last week of the subject urinalysis. In this week, we're going to study specifically the laboratory urinalysis test. It's important that you know the role of the medical assistant in urinalysis. Medical assistant help collect, process, and test urine specimens. You will need to know anatomy and physiology of the kidney. Was the subject that we studied last week. How urine is formed. We already studied. And normal urine contents and the different components of the urinalysis test. That is the issue that we're going to study this week. First, very important to review terminology aspect. Very important this concepts. Polyuria, increased output of urine. Oliguria, decreased output of urine. Anuria, failure of the kidneys to produce urine. Nocturia, excessive urination during the night. Dysuria, difficult or painful urination. Pyuria, pus present in urine. Frequency, condition of having to urinate. Frequency, condition of having to urinate often. Urgency, the immediate need to urinate. Retention is the inability to empty the bladder. The bladder urine is being produced normally, but it's not being voided. O sea, la terminología médica en el sistema urinario y su patología y sus laboratorios son muy importantes. Por eso tienen que dominar que poliuria es cuando hay un aumento de la cantidad de orina que se produce o que se excreta. Oliguria es cuando hay una disminución de la salida de orina. Anuria es cuando no se produce orina, o sea, hay un fallo de los riñones para producir orina. Nocturia es una excesiva eliminación de orina durante la noche. Disuria, del prefijo dis, que en terminología médica dis es difícil, dificultoso o doloroso. Disuria es cuando tenemos una micción dificultosa o dolorosa. Piuria es cuando hay pus, humor en la orina. Frequency es una condición de tener que orinar frecuentemente. Eso también se llama polaquiuria. Polaquiuria es cuando además de orinar poquito a poquito, duele. Eso es polaquiuria. Orinar poquito a poquito con molestia. Y frequency es orinar muchas veces. Urgency es la imperiosa necesidad de orinar. Y retención es cuando la vejiga no se puede vaciar. Bien. Entonces vamos a ver en detalle lo que es la poliuria. Se denomina poliuria cuando el volumen de orina eliminado es superior a 2000 mililitros. O sea, 2 litros, 2000 mililitros, lo mismo, en 24 horas. ¿Qué produce la poliuria? Poliuria es causada por una ingestión excesiva de líquidos. Ingestión de líquidos que son diuréticos, como café, el té, la cola. Son diuréticos moderados, pero son diuréticos. Ingestión de medicamentos como los diuréticos. ¿Qué cosa quiere decir diurético? Que aumenta la diuresis. Patologías como la diabetes mellito, la diabetes insípida, eso se explicó en anatomía. Los que no saben lo que es ya la verán después.
diabetes mellitus, diabetes insípida, tienen aumento de la diuresis. El frío aumenta la diuresis porque se suda menos. Las emociones aumentan la diuresis. El alcohol aumenta la diuresis. O sea que todo esto son causas de poliuria. Vamos a ver ahora la oliguria. Se define oliguria cuando el volumen de orina eliminado en 24 horas es menor de 400 mililitros. Menor de 400 mililitros. ¿Qué causa la oliguria? La oliguria es causada por una disminución en la ingesta de líquido o cuando hay estado de deshidratación, cuando sudamos mucho, excesivamente. Si sudamos mucho, pues por supuesto que vamos a orinar menos. Cuando eliminamos muchos líquidos por los vómitos, por la diarrea, orinamos menos. En enfermedades renales, que son unas cuantas, no voy a entrar en esos detalles, y las hemorragias. Si pierdo volumen sanguíneo, pues, por tanto, si pierdo plasma, se va a filtrar menos plasma y va a haber menos orina. Son causas de oliguria. Oliguria. Anuria. Anuria significa no excreción de orina, no eliminar nada o poquito. ¿Hasta cuánto? Hasta 50 mililitros por día. Menos de 50 mililitros por día, eso es anuria. Entonces, anuria, la persona que tenga anuria se está muriendo, está muy grave. Porque una persona que no orina no tiene cómo eliminar los desechos. Entonces, la anuria viene siendo una agravación de la oliguria. ¿Qué causa la anuria? Muchas causas, aquí yo les pongo las más notables. ¿Qué causa la anuria? Obstrucciones severas, o sea, algo mecánico, una obstrucción severa, como por ejemplo cálculos, tumores, que hagan que la orina no pase. Fallo, este es mucho más grave, fallo en el aporte sanguíneo para que el riñón forme orina. No le llega sangre al riñón. O una obstrucción total de la uretra prostática, esta es menos grave, a no ser que sea un cáncer muy avanzado de próstata, que ya esto no tenga retroceso. Ya son las causas más simples las causas más simples de la anuria. ¿Qué cosa es un urinalysis? O un análisis de orina. A complete urinalysis consists of physical, chemical, and microscopic examination of urine. O sea, con un análisis de orina, un urinalysis es un estudio que consiste en un estudio completo desde el punto de vista físico, químico y microscópico de la orina. El análisis de orina es el análisis más comúnmente usado de una oficina médica. Es el análisis que más se usa en medicina. ¿Por qué? Bueno, porque la toma de muestra se obtiene rápidamente, no hace falta ningún especialista para tomar la orina, se obtiene rápidamente, el mismo paciente se la toma y nosotros le explicamos cómo. O sea, la toma de orina de la muestra se obtiene rápidamente y es fácil de examinar, no requiere un procedimiento invasivo, o sea, no hay que introducirle nada en el cuerpo a la persona para obtener el orina, no requiere de equipos especiales y es económica, es muy económica. El urinalysis se realiza ¿para qué? ¿Para qué se usa el urinalysis? Bueno, para detectar problemas en la función renal, para detectar procesos de enfermedades e infecciones de las vías urinarias, en la patología de diabetes, en las consultas prenatales, en los exámenes de rutina de la oficina médica. Y es muy importante que el asistente médico conozca los medicamentos y los alimentos que pueden alterar el color y el aspecto de la orina que vamos a recoger.
El examen de orina debe ser analizado no más de 1 o 2 horas después de ser emitido. O sea, si vamos a tener el frasco de orina y se va a demorar más de tiempo, hay que ponerlo en refrigeración. Como ya dije, ¿de qué se compone un análisis de orina? El análisis de orina, un análisis se compone de 3, miren, 2 ojos. ¿Qué quiere decir? Que esto siempre sale y que es muy importante. El análisis de orina tiene 3 partes. Examen físico, un examen químico y un examen microscópico. Físico, químico y microscópico son las tres partes de un análisis de orina. El análisis, ojo, el examen físico de la orina. ¿Qué se va a examinar en la parte física de la orina? Bueno, pues el olor, el color, el aspecto, o sea, el appearance, y la densidad o gravedad específica, o sea, cuán densa o cuán diluida está la orina. Olor, color, aspecto y densidad de la orina. El olor. La orina recién eliminada tiene un olor particular, sui generis, pero no es fétida. Es un olor particular de orina. Ahora, cuando pasa cierto tiempo, la orina se produce reacciones químicas, se produce amoníaco, y el olor de la orina se va a tornar un olor fuerte y más tarde se va a hacer amoniacal, de amoníaco. El color. Este es el color de la orina normal. Estos son ya colores anormales de orina. El color de la orina es amarillo claro, pudiendo variar de acuerdo a la concentración, a la presencia de fármacos o de enfermedades. El color de la orina puede ser evaluado fácilmente. Para hacer visible la orina y su color, la muestra debe estar envasada en un envase transparente. Bien. ¿Cuándo tenemos colores anormales en la orina? Colores anormales de la orina va a ser un rojo, rojizo, rosado. ¿Cuándo la orina va a ser roja, rojiza, rosada? En presencia de la hemoglobina, de la sangre. De complejos vitamínicos como el complejo B, de alimentos como la remolacha, zanahoria y de algunos medicamentos. Cuando la orina es de color marrón oscuro, es un signo de un trastorno hepático como una hepatitis viral o como una cirrosis. Que estas patologías provocan un exceso de descomposición de la bilirrubina, y la bilirrubina, que es el componente muy importante de la hemoglobina, cuando la bilirrubina se metaboliza, o sea, se destruye, se va a convertir en bilirrubina. Entonces, cuando hay exceso de bilirrubina en la sangre, en el plasma, cuando hay mucha bilirrubina en el plasma, pues hay que botar bilirrubina. Luego habrá entonces exceso de bilirrubina en la orina y se pondrá amarilla. Y si es mucho, amarillo oscuro. Y si es mucha, marrón oscuro. Otro aspecto de la orina es milky o cloudy. Eso quiere decir lechoso o turbio. Eso es signo de infección urinaria. Generalmente cuando la orina está de color lechoso o turbia, tiene un olor desagradable. Otro color que puede tener la orina es amarillo oscuro o anaranjado. Se ve en las orinas muy concentradas o en fármacos como algunas vitaminas y medicamentos antisépticos de la orina como el Pyridium. El Pyridium pone la orina anaranjada, pero es muy bueno para la cistitis. Esto que vimos fue el color.
rojo, marrón oscuro, lechoso y amarillo oscuro. Ahora, el aspecto, la apariencia. La apariencia, appearance o aspecto, es generalmente se analiza al mismo momento que estamos mirando el color, aprovechamos y miramos la apariencia. ¿Cómo es la apariencia de la orina? La orina fresca es usualmente clara o transparente, pero al pasar el tiempo se convierte en turbia. Si la orina fresca es turbia, es que esa orina tiene bacteria o pus o sangre o semen o contaminantes fecales. Por tanto, en todas las muestras turbias debemos realizar un examen microscópico posteriormente de la orina para determinar la causa de esa turbidez. En todas las muestras turbias hay que realizar un estudio microscópico de la orina para determinar la causa de la turbidez. Bien. ¿Cómo se clasifica la orina de acuerdo a la apariencia, al appearance, al aspecto? Orina clara, orina ligeramente turbia, orina turbia y orina muy turbia. Clasificación de acuerdo a la apariencia de la orina. Este otro aspecto del examen físico de la orina es la densidad o la gravedad específica. Indica la cantidad de sustancias disueltas en la orina. O sea, mientras más solutos esté disuelto en la orina, más densa va a estar. Mientras más diluida esté, menos densa va a estar. Las cifras normales de la densidad de la orina van a estar entre 1,002 o 1,030. Y este dato nos va a dar información sobre la capacidad de los riñones para diluir o para concentrar. La insuficiencia renal al principio, el riñón concentra mucho, pero al final el riñón ya no puede concentrar y la orina es muy diluida, porque ya está en fallo, ya está muy deficiente la capacidad del riñón. En la insuficiencia renal, los riñones no pueden diluir, pero no pueden concentrar. No pueden concentrar y entonces la orina está muy diluida. Importante, ¿cómo va a variar esta dilución o esta concentración de la orina? No, puede variar, no es constante. Sea la gravedad específica de la orina, o sea, la concentración o la dilución de la orina varía con la ingestión de líquidos. Mientras más líquidos tomamos, más líquida va a ser nuestra orina. Mientras menos líquidos tomamos, más concentrada va a ser nuestra orina. Con los estados de hidratación, con la hora del día y con el tipo de dieta que consumamos. Una dieta que tenga más contenido líquido, vamos a tener una orina más licuada. ¿En qué patologías la densidad cambia? Bueno, como ya expliqué, cuando los riñones no pueden concentrar la orina, como sucede en la insuficiencia renal crónica, la densidad de la orina está disminuida. También en otra patología, como la diabetes insípida, la densidad de la orina se toman grandes cantidades de agua, porque da una sed insaciable y entonces se elimina mucho líquido, porque falta la hormona antidiurética, que es la que retiene el líquido. Al faltarle, ¿se acuerdan cuando vimos esto de anatomía? Al no producir la hipófisis de la hormona antidiurética, pues entonces el riñón no puede retener el agua, el agua se escapa en grandes cantidades, la orina es muy diluida
y tiene que tomar grandes cantidades de agua este paciente. Y también en la hipertensión maligna, ya el riñón generalmente no puede concentrar. Y cuando está, esto es disminuida, y cuando está aumentada la densidad, en la diabetes mellitus, fíjese que la diabetes insípida es la que daba disminuida, pero la diabetes mellitus, como tiene mucha azúcar en la orina, pues está concentrada, está aumentada. Entonces está aumentada la densidad en la diabetes mellitus, que tenga orina, que tenga glucosa suelta en la orina, en las deshidrataciones, en la fiebre, en los vómitos, en la diarrea, en todas estas patologías, donde se bota agua, entonces la orina se concentra. Densidad disminuida en estos casos y densidad aumentada en estos casos. Ya acabamos el examen físico de la orina. El examen físico de la orina tenía olor, color, aspecto y densidad o gravedad específica. Este es el más cortico y el más fácil. Ahora vamos para el químico. Como su nombre lo dice, el químico, vamos a hacer una forma de aproximación, de detección de las cantidades de sustancias químicas anormales que hay en la orina y por tanto la presencia de enfermedades de acuerdo a estas sustancias químicas en la orina. O sea que el examen químico de orina es un método indirecto para detectar las cantidades anormales de sustancias químicas en la orina, lo cual nos va a ayudar a descubrir enfermedades del organismo a través de la orina. El análisis químico va a involucrar pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Una prueba cualitativa es aquella prueba en la cual el resultado no va a ser un número, va a ser la presencia o ausencia de una cualidad. O sea, el resultado no es un número. Y una prueba cuantitativa es aquella que el resultado es un número y se va a obtener midiendo. Entonces, aquí el resultado no es un número, son cualitativas, y aquí el resultado sí es un número y es cuantitativa. En análisis químico habrá pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. ¿Cuáles son las pruebas cualitativas del análisis químico de orina? Bueno, las que yo voy a hacer con las tiras. Las que yo voy a hacer con las tiras, y la tira lo que me va a decir es una cruz. O sea, cuando yo voy a comparar la tira con el resultado del patrón que tiene el tubito, yo voy a decir que tiene de ese elemento una cruz o dos cruces, 3 o 4 cruces, o en otras palabras también puedo decir trazas, small, moderate y large. O sea, traza corresponde a una cruz, small corresponde a 2 cruces, moderado corresponde a 3 cruces y larga a 4. Estas pruebas de las tiras reactivas no son muy fieles, pero son muy fáciles de realizar y son mucho más baratas y son muy útiles en el consultorio médico porque son fáciles de realizar y rápidas, muy rápidas. Y la prueba cuantitativa, esto debe tener un ojo porque esto va a salir en el examen y es muy importante. Las pruebas cuantitativas van a indicar la cantidad exacta de la sustancia presente en la orina, porque va a ser un número. Los resultados se reportan en unidades. O sea, ese número va a estar acompañado de miligramos por decilitro, centímetro cúbico. Los resultados se van a dar en unidades. Un número y atrás la unidad de ese número. Involucra el uso de equipo. Aquí sí hay que usar equipo de laboratorio. Para que yo analice la orina y me dé un número, tengo que usar equipo.
Y por supuesto llevan más tiempo de procesamiento que las cualitativas, que solamente es meter la tira y sacarla. O sea, indica la cantidad exacta, los resultados se reportan en unidades, involucra el uso de equipo y lleva mucho más tiempo de procesamiento. Cuando digo indique la cantidad exacta, que me va a decir un número. Un número. ¿Cuáles son las sustancias o los aspectos que se van a analizar en un examen químico de orina? Ojo, va a salir. El pH. Fíjense, no confundan la densidad. La densidad es examen físico. Y el pH es químico. Luego, el pH se puede medir también con tira. La densidad no. O sea, examen químico, pH, glucosa, proteínas, cetonas o ketonas, bilirrubina, sangre, leucocitos y nitritos. Importantísimo. pH, glucosa, proteínas, cetonas, bilirrubina, sangre, leucocitos y nitritos. ¿Qué cosa es el pH? Bueno, el pH se supone que ustedes dieron esto en high school. El pH es una medida que me va a indicar cuán ácido o cuán alcalino es el medio. Y para medirlo se debe usar una muestra recién evacuada. O sea, el pH indica cuán ácido o cuán básico es cualquier medio. En el caso de la orina, me va a indicar si la orina, cómo está esa orina, si es ácido o básica. Y para medir el pH de la orina, hay que usar una muestra recién obtenida, no se puede una muestra vieja. El pH de cualquier cosa, el pH como medida química, cuando es 7, es un pH neutro. Pero si está menos de 7, es el pH ácido. Y si está más de 7, es alcalino o básico. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de la orina? Que la orina es ácida. ¿Por qué la orina es ácida? ¿Por qué nuestra orina es ácida? Porque el pH de la orina está alrededor entre 5 a 6. Si está entre 5 y 6, está por debajo de 7. Luego es ácida. Por eso es que si cae una muestra de orina en un piso de losa como los de Cuba y se está mucho rato ahí, puede ese ácido corroer la losa y causar una mancha. El pH urinario cambia de acuerdo con la ingestión de los alimentos. Hay alimentos que dan pH orina ácida, hay alimentos que dan orina básica. Glucosa, muy importante. Normalmente en la orina no debe haber glucosa o cantidades pequeñas de glucosa. Pero ¿qué pasa? Si el paciente tiene una enfermedad que se llama diabetes, ¿qué pasa? ¿Qué hace la diabetes? La diabetes es una enfermedad en la cual el páncreas de la persona no produce insulina. ¿Qué hace la hormona insulina? La hormona insulina es la que hace que la glucosa, o sea, el azúcar que está en la sangre, entre a la célula para que la célula se alimente y produzca energía al cuerpo. Esa es la función de la hormona insulina que produce el páncreas. En la enfermedad de diabetes mellitus, el páncreas no produce insulina. O sea, esa persona tiene deficiencia de insulina. Entonces, la persona diabética, al no tener insulina, la sangre no entra a la célula. La persona se pone débil, fatiga, porque no tiene energía, porque la célula no tiene glucosa.
Si hubiera insulina, la insulina mete la glucosa para la célula y no hay problema. Pero al no haber insulina, la glucosa no entra a la célula y se acumula en la sangre. Hay un exceso de glucosa en el plasma, hay un exceso de glucosa en la sangre. ¿Cuál es la parte de la sangre donde flotan los solutos? El plasma. Luego hay un exceso hay más glucosa de la que suele haber normalmente en la sangre, porque la glucosa no está entrando a la célula porque no hay insulina. Entonces, si hay mucha glucosa en el plasma, cuando ese plasma llega al glomérulo y se filtra, ¿qué se va a filtrar ahí? Glucosa, porque el plasma tiene mucha glucosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a encontrar entonces en la orina de una persona que tiene diabetes mellitus, o sea, que no tiene insulina, y al no tener insulina tiene mucha glucosa en su plasma? Vamos a tener entonces mucha glucosa en su orina. Y el término médico de lo que está disuelto, si bien lo que está disuelto en la sangre es hemia, glicemia, la cantidad normal de glucosa, en la sangre hay una determinada cantidad de glucosa. Entonces se llama, a esa cantidad de glucosa en la sangre se le llama la glicemia. Hemia, sangre, glucosa. Cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, se produce hiperglicemia. Los diabéticos hacen hiperglicemia y también hacen hipoglicemia. Pero bueno, lo que más hacen es hiperglicemia porque no tiene hormona insulina y aumenta el nivel de glucosa en sangre. Y eso se llama entonces una hiperglicemia. Y entonces, al haber hiperglicemia, va a haber mucha glucosa en orina. Y eso se va a llamar glucosuria. O sea que glucosuria es la presencia de glucosa en la orina. Uria, orina. ¿Y cuál es entonces la causa más frecuente de glucosuria? La diabetes mellitus. O sea que en la orina no debe haber glucosa, no debe haber glucosa, no debe haber azúcar en la orina. Cuando por esta enfermedad pasa, se filtra orina por el glomérulo y se excreta en la orina, vamos a encontrar que la persona tiene glucosuria. Y la causa más común de glucosuria es la enfermedad diabetes mellitus. Proteínas. En una persona normal no tiene por qué haber proteína en la orina. O sea, no tiene que haber proteinuria en la orina. Pero hay patologías que generalmente porque el glomérulo se inflama, se altera el capilar del glomérulo y al inflamarse deja pasar cosas que no tienen que pasar. Y una de esas cosas que pasan cuando el glomérulo se inflama es la proteína. Entonces, normalmente no debe haber proteína en la orina. Pero cuando hay proteína en la orina, a esa condición se va a llamar proteinuria. Y como normalmente no tiene que haber, y sí hay, no tiene que haber cuando hay proteinuria, es que hay una condición patológica, es decir, hay una enfermedad, patológico enfermedad. Ojo, ¿qué enfermedades pueden causar proteinuria? O sea, un test de proteína urinaria mide la cantidad de proteína, tales como la albúmina. La albúmina es una de las proteínas más importantes del plasma. Entonces, cuando la proteína que está en exceso en el plasma, en la orina, es albúmina, decimos que hay una albuminuria. Entonces, la proteína, un test de proteína urinaria mide la cantidad de proteínas, tales como la albúmina, en una muestra de orina. ¿Cuándo vamos a ver proteinuria? O sea, proteína en la orina, que no tiene que estar, pero cuando está es debido a fiebre. En los casos de fiebre alta suele haber proteinuria. Inflamaciones, como ya le dije, se inflama el glomérulo y pasa proteína que no tiene que pasar al filtrado glomerular. Quemaduras, en las quemaduras graves
hay proteína en la orina. En las enfermedades renales, porque el glomérulo se inflama. En las infecciones bacterianas del tracto urinario. La toxemia gravídica, que cuando estemos en la asignatura 112 sabrán que es una enfermedad de la embarazada en el segundo trimestre del embarazo que se caracteriza por presión alta y proteína, mucha albúmina en la orina. En esta enfermedad hay proteinuria. Esas son las causas de proteinuria: fiebre, inflamaciones, quemaduras, enfermedades renales, infecciones bacterianas y toxemia gravídica. Bueno, esto lo vamos a ver después. Ahora, otro componente muy importante. Otro componente muy importante del análisis químico de la orina. Los cuerpos cetónicos o cetonas. Cuerpos cetónicos o cetonas. Se llaman así porque su olor es el componente que usamos para quitarnos la pintura de las uñas es acetona. Son, desde el punto de vista químico, son el mismo componente químico y el olor de estos cuerpos cetónicos huele igual que la acetona. Entonces, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Son unos productos de desecho de las grasas producidas en el hígado. O sea, cuando el hígado, en condiciones especiales que vamos a ver cuáles son, degradan las grasas, las destruyen para eliminarlas, para botarlas. Cuando pasa eso, cuando en el hígado las grasas se destruyen para botarlas, esos desechos que se producen se van a llamar cuerpos cetónicos. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el cuerpo usa las grasas para generar energía. Normalmente el alimento que usa la célula para obtener energía es la glucosa. Pero cuando el cuerpo no tiene glucosa, le echa mano a las grasas para producir energía. Y cuando las grasas se usan para producir energía, cuando el hígado coge las grasas y la utiliza para producir energía, el producto de desecho de esa producción de energía en el hígado se llama cuerpo cetónico. Y no es normal que el cuerpo cetónico esté presente en la sangre, porque quien produce la energía no es la grasa, es la glucosa. Cuando el cuerpo tiene que usar la grasa para producir energía, es que algo anda mal. Entonces, en una persona con diabetes, ¿cuándo se va a producir los cuerpos cetónicos? Cuando esa persona no tiene suficiente insulina, no ha tomado la medicina, está descompensado, está bastante tiempo sin insulina, se descompensa la diabetes, no hay nada que imita la glucosa dentro de las células, a pesar de que hay glucosa en la sangre, ellas no la tienen, ellas se creen que no hay glucosa y entonces le meten mano a la grasa. Las células, al no entrarle glucosa dentro de la célula, ellas piensan que no hay azúcar porque de hecho no tienen azúcar y entonces van a usar las grasas como fuente de energía y ahí cuando se produce ese proceso de usar las grasas para tener energía, se producen entonces los cuerpos cetónicos o cetonas. Esto vamos a ponerlo despacio para que lo lean, lo mismo que he dicho, los ketone bodies o ketones. They are waste products of the fats produced in the liver. They are produced when the body uses fat instead of sugars for energy. In a person with diabetes, they occur when there is not enough insulin to get glucose into the cells. Cells will believe that there is no sugar and the cells will use fat as an energy source. Aquí ven, you see the fat cell, the pancreas
don't produce, the pancreas doesn't produce insulin, and the body uses the fat for obtain energy through the ketones. Los cuerpos cetónicos son lo mismo otra vez. Los cuerpos cetónicos son producidos en el hígado y al producirse, los cuerpos cetónicos son ácidos. Al producirse el cuerpo cetónico baja el pH y la persona puede sufrir la famosa acidosis que sufren los diabéticos. ¿Cómo se llama entonces el exceso de cuerpos cetónicos en la sangre? Ketonemia. No está escrito aquí. En la sangre se llamará ketonemia, hiperketonemia. Cuando hay hiperketonemia, esa cantidad de cetona se van a filtrar, la sangre llega al pobre glomérulo y él filtra lo que llegó a él. Le llegó muchos cuerpos cetónicos, pues entonces lo filtró. Y si hay cuerpos cetónicos en la orina, ¿qué vamos a encontrar en la orina? Ketonuria. ¿Cuándo hay ketonuria? Ya está explicado. Hay ketonuria cuando el metabolismo de la glucosa está comprometido y está comprometido, por tanto, no hay glucosa dentro de la célula, el paciente está descompensado y al no ver glucosa dentro de la célula, porque no hay insulina, le echa mano a las grasas. Pero también una persona puede hacer un ayuno prolongado, tiene su páncreas con insulina produciendo, pero la persona no hace una huelga de hambre, que es un ayuno prolongado. Fasting es ayuna. Un ayuno prolongado es una huelga de hambre, por ejemplo. Ahí se producen, en el ayuno prolongado, se van a producir también cuerpos cetónicos, aunque el paciente tenga insulina, lo que no tiene es azúcar, no tiene aporte de azúcar. Ahí también se produce ketonuria. Y esto es lo mismo. Cuando una persona no diabética, o sea, tiene su insulina normal, pero está en ayuno prolongado por muchas horas, o está vomitando mucho, también se producen cetonas. ¿Por qué? Porque las células van a quemar las grasas para obtener la energía que debían haber obtenido de la glucosa. Bueno, esos son los cuerpos cetónicos, es una de las cosas más complicadas del metabolismo, de la bioquímica del cuerpo humano. Espero que lo hayan entendido. Si no lo han entendido, por favor me lo preguntan. Aquí en definitiva lo que hace falta saber nada más que los cuerpos cetónicos es cuando no hay insulina y el exceso de cuerpo cetónico en la orina, cetonuria. No hay insulina o en caso de ayuno o de vómitos prolongados. La bilirrubina es otro elemento que se analiza en el examen químico de la sangre. La bilirrubina es un pigmento que se produce de la descomposición de la hemoglobina. ¿Y quién es la hemoglobina? La hemoglobina es la sustancia que está en el glóbulo rojo que le da color a la sangre y que transporta el oxígeno para de los pulmones a la célula y de la célula y transporta el CO2 de la célula a los pulmones. Esa es la hemoglobina. Cuando el glóbulo rojo se muere, la hemoglobina se destruye. Y cuando se destruye la hemoglobina, el hígado la transforma en bilirrubina. Y esa bilirrubina se guarda en la bilis. Y es un pigmento. Es el que le da el color verdoso a la bilis. Bueno, entonces la bilirrubina es un pigmento de la bilis biliar de color amarillo anaranjado, que es verdoso amarillo anaranjado, que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos muertos. Normalmente debe haber poquitas cantidades de bilirrubina o nada, pero hasta un poquito, que son números que ustedes no se lo tienen que saber,
un médico lo tiene que saber, pero bueno, ustedes no. Cuando pasa de ya de ese número, decimos que hay un nivel de bilirrubina patológico en sangre, en orina. O sea, no debe haber bilirrubina en la orina. Normalmente la bilirrubina, como ya les expliqué, se destruye en el hígado, se almacena en la vesícula y después se excreta por la bilis en el intestino delgado y es la que le da la coloración a las heces fecales. Si no es bilis, las heces fecales no son oscuras. Pero hay patologías en que aparece mucha bilirrubina en sangre. ¿Por qué? Porque se destruyen demasiados glóbulos rojos. Cuando hay, por ejemplo, una anemia hemolítica, se destruyen demasiados glóbulos rojos, hay un exceso de hemoglobina en sangre, hay que destruirla, entonces hay un exceso de bilirrubina en sangre. O cuando hay un cálculo, una obstrucción que impide que la hemoglobina de la bilis vaya para el intestino delgado, o cuando hay una destrucción de células del hígado, la bilis que estaba guardada, la bilirrubina que estaba en el hígado va para la sangre y hay un exceso entonces de bilirrubina en sangre, hay hiperbilirrubinemia. Y al haber hiperbilirrubinemia, lo que le llega al glomérulo es mucha bilirrubina y entonces al glomérulo no le queda más remedio que filtrar la bilirrubina y entonces va a aparecer una cosa que no tiene que aparecer en la orina, que es la bilirrubina. ¿Y cómo se va a llamar entonces la bilirrubina en la orina? Bilirrubinuria. Todo lo que esté en la orina hay que poner detrás nuria. Al tener la bilirrubina en la orina, la bilirrubina va a tener un color amarillo marrón. ¿Dónde vamos a ver bilirrubinuria? En la cirrosis hepática, en los cálculos, en la hepatitis, en las anemias hemolíticas. Vamos ahora en inglés, esto que he explicado. Bilirubin is an orange-yellow pigment that results from the breakdown of hemoglobin in dead red blood cells. There should be no bilirubin in the urine. There should be no bilirubin in the urine. Normally, bilirubin is transported to the liver, where it is conjugated, is stored in the gallbladder, and is excreted in the bile. In certain liver diseases, bilirubin may appear in the urine, and this condition is named bilirubinuria. Urine changes to a yellow-brown color, and where appear in liver cirrhosis, gallstone, and hepatitis. Ahora, los leucocitos y los eritrocitos van a verse en dos estudios. En el estudio químico y en el estudio microbiológico. En el estudio químico también se estudia los leucocitos y los eritrocitos. Leucocitos son los glóbulos blancos de la sangre. Y eritrocitos acaban de dar todo el mundo, menos Marilyn, acaban de dar pleurotomía. Yo no creo que yo tenga que estar explicando para los demás lo que es un leucocito y un eritrocito, pero bueno, se lo estoy explicando por Marilyn. Un leucocito, leuco es blanco y cito es célula, por tanto leucocitos son los glóbulos blancos de la sangre y su función es defensiva. Su función es defender al organismo contra las infecciones. Entonces, cuando los leucocitos aparecen en una cantidad más de lo que está aceptado como normal,
en la orina, a esa condición se le va a llamar leucocituria, porque todo lo que está en la orina lleva uria atrás. Entonces, un exceso de leucocitos en la orina se va a llamar leucocituria. ¿Cuándo vamos a encontrar leucocituria? Una leucocituria puede ser el resultado de una enfermedad renal inflamatoria que se llama pielonefritis, tanto aguda como crónica. Una inflamación de la vejiga, cistitis, en terminología médica. Vayan, yo les aconsejo que ustedes deben tomar nota en su libreta, como si estuviéramos en el aula, por dos razones. Porque el momento de llegar al aula se está acercando. En el aula no hay ni PowerPoint repartido, ni hay video. Soy yo explicando. Luego, en el aula, el alumno toma nota. Y ustedes no están acostumbrados a eso. Luego, ustedes deben coger su libreta y tomar nota de lo que yo voy diciendo. Eso por una razón. Y otra porque la forma que se pega algo es escribiendo, resumiendo. Eso de tirar la fotografía a las láminas y después responder la pregunta, háganlo. Háganlo. Yo sé que lo hace, pero así no aprenden nada. No aprenden nada. Y la verdad que estar sacrificando tanto tiempo y no aprenden nada es bien feo. Es bien feo porque el trabajo de ustedes va a depender de lo que el médico se dé cuenta que ustedes saben. Y copiando cosas de la fotografía no se aprende nada. Y además, cuando estemos en el aula, los exámenes no se copian. Por tanto, tienen que tener un hábito de estudio y aprenderse las cosas ya, ir empezando. Si hasta ahora, por todo lo que ha pasado, se han acostumbrado a copiar, es que no hemos tenido que enfrentar una cosa terrible. Yo soy una de las maestras que me caracterizo que mis preguntas hacen pensar. Porque si no estamos estudiando para los exámenes, por lo menos que a la hora de hacer un examen de este tipo, aunque copien, piensen. Y yo todas las preguntas que le pongo, se las pongo con pienso mucho, estoy muchas horas preparando los exámenes, de modo que ustedes, a pesar de que tengan la posibilidad de copiar, cuando copien, aprendan. Pero se está acercando el momento ya del aula. Por eso es necesario que adopten este nuevo método. Tienen que copiar lo que yo voy diciendo y hacer resúmenes, aprender. No sé por qué saqué esta trova, la tenía ganas de decir, pero algo tiene que ver con esto. Ahorita yo me acuerdo. Bueno, la leucocituria puede ser, cuando vemos leucocituria en la pielonefritis aguda, salió por aquí. Además de tomar nota de lo que yo voy diciendo en cada clase, yo le aconsejo siempre a los alumnos, la asignatura de terminología médica es muy, muy, muy importante. Usted no puede esperar que su ciclo le llegue al momento de terminología para aprender terminología. Porque cada vez que uno habla en una clase de algo, tiene que usar la terminología. Luego pongan una parte de la libreta y digan terminología. Y cada vez que yo diga esto de terminología médica, pongan esa palabra ahí para que se la aprendan. Porque si no, no van a entender nada. Porque hablar en medicina es hablar del idioma médico. Y el idioma médico, terminología médica, es la asignatura segunda que debe darse después de anatomía y fisiología. Pero como esto es una escuela vocacional, es así, ustedes hay gente que van a terminar con terminología médica, como es el caso de Vera, Elizabeth Elizabeth y Robert, y también Yaricé y Jaime van a terminar prácticamente con la asignatura que tanto tenían que saber, van a ser una de las últimas que van a dar. Por eso es que yo insisto, los que están empezando ahora y los que todavía tengan tiempo, cojan una libretica nueva o un pedazo de libreta para apuntar todo lo que sea terminología médica. Y por ejemplo, cyst,
Cyst cyst es bladder. Cyst es vejiga. Entonces, itis es inflamación. ¿Qué será cystitis? Una inflamación de la vejiga. Urethritis, urethra es ureter. Itis, inflamación. ¿Qué será urethritis? Inflamación del ureter. Entonces, si esto es una inflamación del riñón, de la pelvis, esto es una inflamación del sistema, del tejido conectivo del riñón, si esto es una inflamación de la vejiga, esto es una inflamación de la uretra, ¿cuándo se producen estas inflamaciones? Cuando era UTI. ¿Qué cosa es UTI? ¿Qué cosa es UTI? Urinary tract infection. O sea, una UTI es una infección de todo el tracto urinario, desde abajo la uretra hasta arriba el riñón. En cualquier parte del tracto urinario, una infección va a ser una UTI. Entonces, cuando hay UTI, hay leucocitos, porque los leucocitos se ven en las infecciones para defender. Entonces, ¿cuándo vamos a tener leucocitos? En la cistitis, en la uretritis, en la pielonefritis, en la uretritis, o sea, en cualquier UTI, donde también, a pesar de que la próstata no pertenece al sistema urinario, está muy relacionada con la uretra masculina, se conecta, por tanto, cuando hay prostatitis sí puede haber leucocitos en la orina. Y cuando hay daño de tejido por severas inflamaciones, puede dar leucocituria. Ahora, vamos a ver los eritrocitos, la sangre. También forma parte del estudio químico del orine. Y cuando yo tengo sangre en la orina, hema es sangre como prefijo. Turia, uria, orina. Cuando es hematuria, cuando yo veo la palabra hematuria, ¿qué tengo enseguida que darme cuenta? Que sangre en la orina. Hay dos tipos de hematuria. La hematuria microscópica, que es la que no se ve a simple vista. Usted mira la sangre está clara, está amarilla, no está roja, pero la pone en microscopio y sí se va a encontrar eritrocitos. Microscópica, porque nada más que vamos a poderla ver a microscopio. O gruesa, que es una hematuria gruesa cuando vemos la sangre, la presencia de orina en la sangre, la orina está roja. La orina microscópica, la hematuria microscópica significa que la sangre puede ser vista solamente con el microscopio. Y la hematuria gruesa significa que la orina aparece de color rojo cuando es ya mucho, o de color de té o de cola, Coca-Cola, al ojo naked eye. Naked eye quiere decir a simple vista. Al ojo desnudo quiere decir a simple vista, sin microscopio. ¿Qué ojo? Ojo esto y ojo esto. ¿Dónde se produce el leucocito? Turia, y dónde se produce hematuria. ¿Dónde se produce hematuria? Bueno, en una enfermedad que inflama el glomérulo, gravísima, en la glomerulonefritis. Si el glomérulo está inflamado, deja escapar cosas. Ese capilar está inflamado, se le van cosas que no se le puede, se le filtran cosas que no se le debían filtrar. Y entonces se le filtran glóbulos rojos. En la pielonefritis también se le filtran glóbulos rojos. En la uretritis, en la cistitis, toda esta gente puede haber sangre debido a estas inflamaciones. En los tumores producen mucha sangre. Los cálculos producen sangre porque el cálculo araña tanto la pelvis si está en la pelvis, o el ureter si está en el ureter, o araña la vejiga si está en la vejiga. Entonces los cálculos producen sangre. Los traumas producen sangre. Las enfermedades hemorrágicas, si alguien tiene problemas de la coagulación, por supuesto que va a tener sangre en la orina.
y la menstruación. No se puede hacer un urinálisis con una mujer menstruando, porque va a tener glóbulos rojos en la sangre. O sea, todas estas cosas que están aquí pueden producir hematuria, sangre en la orina, glóbulos rojos en la orina. Y este gráfico muestra algunas de las cosas que pueden dar hematuria. La pielonefritis, o un cáncer renal, quiste en el riñón, litiasis ureteral. Este es el uréter y litiasis es cálculo. El cálculo en el uréter va a dar hematuria. Enfermedades hemorrágicas como la hemofilia. Cálculo en el riñón, aquí está el cálculo en la pelvis. Este es cálculo en el uréter, este es ureterolitiasis, terminología médica. Ureterolitiasis, litiasis, cálculo, piedra y uréter. Ureterolitiasis. Litiasis en la pelvis. Ese sería renolitiasis. Tumor del uréter, tumor de vejiga. Un cáncer de vejiga da sangramiento. Litiasis en la vejiga, mira la piedra en la vejiga. Esa sería la litiasis vesical o cistolitiasis. Prostatitis. Uretritis. Tumor de uretra. Traumatismo en la uretra. Todas estas cosas pueden dar sangre en la orina. Ahora, otro elemento importante en la química de la orina, muy importante, que son ¿cuáles? Van a ser ¿quiénes? Van a ser los nitritos. La presencia de nitritos. En la orina se busca la presencia, en el examen químico se busca la presencia de nitritos. Ahora, pero antes de ver qué es un nitrito, vamos a ver lo que es un nitrato. Todos los humanos normalmente expulsamos nitratos por la orina. ¿Por qué? Porque es una sustancia que se llama urea, que viene de la descomposición de las proteínas. Cuando ya se sigue descomponiendo la urea, se convierte ya, para eliminarlo ya, en nitrato. O sea, todas las orinas tienen nitrato. Pero, o sea, es normal encontrar nitrato en la orina como producto de la descomposición de la urea para ser eliminado como producto de desecho. Pero, ¿qué pasa? Que los nitratos tienen la capacidad de cuando se encuentran con bacterias, se convierte en nitrito. O sea, una persona sana no tiene nitrito en la orina. La persona sana lo que tiene es nitratos en la orina. Miren en inglés, nitrates, nitritis. Cuando el nitrato, que es normal tenerlo, se encuentra con las bacterias, se convierte en nitrito. Y entonces se mide los nitritos. Y cuando una persona tiene en orina nitrito positivo, eso da idea de que la persona tiene una infección con una bacteria. Por tanto, cuando tengamos en urinálisis nitritos positivos, acompañados de una orina turbia, olor fétido al orinar y ardor al orinar, disuria, ya eso nos está indicando la presencia de una infección. Nitritos positivos, orina turbia, olor fétido, disuria. Acuérdense que disuria es ardor o dolor al orinar. Nos indica la presencia de una infección urinaria. Ahora, lo que habíamos hablado de que el análisis químico podía ser cualitativo y cuantitativo. Vamos a ver lo que son las tiras reactivas. En la oficina médica es muy frecuente usar tiras reactivas. Tiras, cada uno de estos pads tiene un reactivo diferente. Ahí lo ven. Urobilinógeno, que es un pigmento, glucosa, cuerpo cetónico, bilirrubina, proteína, nitrito, leucocito, sangre, pH y densidad. O sea, la tira coge todo esto
que es químico, hasta el pH, que es químico, y del físico coge densidad. O sea que la tira es para químico y para físico. Físico nada más que esto, pero bueno, químicos son todos los elementos que hemos visto, todas las sustancias químicas que hemos visto, lo tiene la tira, y tiene un pad para densidad, o sea, la orina está, cuán diluido o concentrada está la orina. Pero ¿cómo la tira lo mide? Cualitativamente, porque yo con la tira no puedo saber el número. Yo con la tira podré saber trazas, moderado, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Luego la tira se usa en la oficina médico con frecuencia para análisis de orina. ¿Pero qué tipo de análisis? Cualitativo. Ojo, las tiras son para análisis químico de orina, pero cualitativo. La tira reactivo, reagent strip method. This strip is used in determine. Bueno, Robert, sabes que yo me equivoco siempre en determine. El strip tip is used para determinar los resultados de la transformación que experimentan estas tiras en el color. O sea, las tiras reactivas se utilizan determinando los resultados por la transformación que experimentan en el color cada uno de esos parchecitos. La tira se sumerge en la muestra de orina y los resultados se van a comparar con una carta de colores patrón. Esta es la carta de colores. Y esta carta de colores me va a decir una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Voy a comparar, esta es mi tira, y lo voy a poner arriba de ella, siempre horizontal, para que no botee. Yo no puedo poner una tira perpendicular arriba del patrón. La pongo horizontal para comparar. Para el Oxideware, deben buscar el libro de guía que compraron a $5. Y hay uno de los métodos, buscan el método de la tira, el 16, procedimiento 16.3, porque no sé lo van a tener que utilizar. Además, en el libro está muy bien explicado. El que tenga el libro de texto está muy bien explicado el uso de la tira. Y yo aquí no lo puedo explicar todo porque es demasiado, pero en el libro está muy bien explicado el uso de la tira. Entonces, la tira reactivo se usa determinando los resultados por la transformación que experimenta el color. La tira se sumerge en la muestra de orina y los resultados se van a comparar con una carta de colores patrón que trae el frasco. Del examen físico, solamente la densidad es medida a través de la tira reactiva. Parece que la densidad tenía color, aspecto y densidad. Bueno, de esos 4, la densidad es la que se mide con la tira reactiva. El análisis químico de la orina, las tiras reactivas van a dar una medición cualitativa, ya te los dije. El análisis químico puede ser cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo por aparato. Cualitativo, la tira. De nuevo, con la tira de reactivo se puede realizar de forma cualitativa el examen físico y el examen químico de la orina. Pero el físico solamente es la densidad. Y el químico sí son todos estos reactivos que están aquí. La tira reactivo es una banda de plástico con pequeños tacos adheridos que contienen un reactivo diferente para cada determinación, lo que va a permitir la evaluación simultánea de varias pruebas. Las reacciones de las tiras serán leídas en el momento indicado después de haber sido sumergidas en la muestra. O sea que cada uno de los tacos hay que usar un cronómetro y cada uno de los tacos tiene un momento para leerlo. No es como yo quiera, y la pongo la tira y vengo ahorita. No, porque la tira con el orine, se puede disolver cada taquito y mezclarse uno con otro.
no, se desbarató el experimento, no sirve, porque se unieron los reactivos unos con otros. Tiene que quitarse, no se puede quedar con mucho orine y tiene que tener un tiempo, porque si no, no sirve el método. Entonces las reacciones de las tiras serán leídas en el momento indicado, después de haber sido sumergidas en la muestra, y luego debe ser comparadas cuidadosamente con la carta de colores proporcionada por el fabricante. Su utilización permite la detección de diversos elementos que pueden ocasionalmente estar presentes en la orina, siendo su uso de bajo costo, fácil de realización y resultados inmediatos. Todo lo contrario de el método cuantitativo. ¿Qué se ve ahí? Examen cualitativo de proteínas, de glucosa, de hemoglobina, de mioglobina, leucocitos, nitritos, cuerpo cetónico, bilirrubina, urobilinógeno, así como la verificación del pH y de la densidad. El médico tiene que conocer las limitaciones y ventajas de las tiras, debe saber todos los inconvenientes que tiene las tiras para poderla manejar bien y darle el valor que realmente tiene. En inglés, por favor, aquí lo tienen. Y hasta aquí llega la actividad número 2, que van a evaluarse el lunes. El martes va a ser la actividad 3. El miércoles un software donde van a tener que romperse un poco más la cabeza, porque todo lo que pregunto aquí está, pero en el software hay cositas que tienen que quizás hacer una pequeña búsqueda bibliográfica, pero estoy poniendo, no se dan cuenta que estoy poniendo menos preguntas, pero eso implica que cuando se equivoquen en una, le baja mucho la puntuación. A más preguntas salen mejor, a menos preguntas no se pueden equivocar casi. O sea, no respondan a lo loco. No respondan a lo loco. Si tienen menos preguntas, tienen más tiempo para estudiar. Entonces, aquí empezamos la clase de mañana para la actividad número 3. O sea, el lunes actividad 2, el martes actividad 3, el miércoles software y el jueves el examen final de urinalysis. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar en el chat o de forma individual como quieran. Bueno, que Dios los bendiga. Bye bye.